Entonces el salmo de hoy es el Salmo 52. Y el sermón de hoy es el consuelo del creyente. ¿Cuál es? 2 puntos, el juicio de Dios. Es el título del sermón, el consuelo del creyente, el juicio de Dios. Si fijan ahí, desde el título del sermón ya les estoy diciendo que hay algo especial en el Salmo, porque pues cómo va a ser el juicio de Dios, el juicio sobre el pecado, la ira de Dios, un consuelo para el creyente, y lo vamos a ver hoy. Primero vamos a leer el Salmo, y recordando que tiene un título y es útil leer el título del Salmo, así que vamos a leerlo. Dice: para el director del coro, el masquil de David, cuando fue Doeg el edomita e informó a Saúl diciéndole: David está en casa de Ahimelech. Y bueno, dice el verso 1 ya: ¿por qué te glorías del mal, oh poderoso? La misericordia de Dios es constante. Tu lengua trama destrucción como afilada navaja, oh artífice de engaño. Amas el mal más que el bien, la mentira más que decir lo que es justo. Amas toda palabra destructora, oh lengua de engaño. Pero Dios te destruirá para siempre, te arrebatará y te arrancará de tu tienda, y te desarraigará de la tierra de los vivientes. Los justos verán esto y temerán, y se reirán de él, diciendo: ese es el hombre que no quiso hacer de Dios su refugio, sino que confió en la abundancia de sus riquezas y se hizo fuerte en sus malos deseos. Pero yo soy como olivo verde en la casa de Dios. En la misericordia de Dios confío eternamente y para siempre. Te daré gracias para siempre por lo que has hecho, y esperaré en tu nombre porque es bueno delante de tus santos. Una verdad que se ve mucho en la Biblia es que los creyentes van a ser perseguidos por los pecadores. Eso lo vemos desde el inicio de la historia de la Biblia en Génesis, cuando vemos lo que sucedió con Caín y Abel. Un pecador asesinó a un creyente. Y en el final de los tiempos vemos cómo el mundo empieza a levantarse en contra de los cristianos, ya sea por decisiones que toma el gobierno, de repente la gente empieza a atacar mucho el cristianismo, etc. Entonces vemos mucho cómo los pecadores persiguen a los creyentes. ¿Y qué es lo que debe hacer el creyente cuando se encuentra en esa situación? Es una pregunta que nos debemos hacer, o sea, ¿cómo yo como un creyente debo de responder cuando me persiguen, cuando hablan de mí por mi fe, cuando se burlan de mí? ¿En dónde podemos encontrar aliento? ¿En dónde podemos encontrar un refugio? Y David nos da un ejemplo de lo que debemos de hacer en este salmo. Y vemos a David cómo puso su confianza en Dios cuando lo estaban persiguiendo. Y no fue una persecución como la que podríamos sufrir ahorita, sino que fue una persecución de sangre. Lo estaban persiguiendo para matarlo. Aunque esa ha sido la persecución que han sufrido muchos cristianos y que pues tal vez en un futuro, no sabemos, tal vez nos pueda tocar a nosotros. Entonces David, el único y verdadero refugio que encontró fue en Dios. No acudió a ningún otro lugar más que a un lugar donde se puso sobre sus rodillas y confió en Dios. Como nos indica el título del Salmo, tiene un contexto el Salmo, y es cuando Doeg el edomita informó a Saúl diciéndole: David está en casa de Ahimelech. Esta historia se encuentra en 1 Samuel, desde el capítulo 21, desde el verso 7, y está un poco larga, inclusive el capítulo 22 trata de lo mismo. Estos capítulos, si han leído la historia de David y de Saúl, vemos cómo Samuel unge a David como rey, y Saúl ya era rey, y cuando se da cuenta, ¿qué es lo que hace? Saúl empieza a perseguir una y otra vez a David, y vemos que David se la pasa huyendo, y aún David teniendo la oportunidad de matar a Saúl en algunos lugares, en algunas veces no lo hace. Bueno, en una de estas ocasiones que David estaba escapando, uno de los pocos lugares que encontró para refugio fue con el sacerdote Ahimelech y los sacerdotes en Nob. Ahí fue donde David se tuvo que resguardar, y de hecho ahí encontró escondite, provisiones y dirección por parte de Dios por medio de Ahimelech. Después David huyó de ahí y se le informó a Saúl esto. Dijeron: ¿sabes qué, Saúl?
vimos a David con el sacerdote Ahimelech. Saúl fue con el sacerdote Ahimelech y le dijo, ¿por qué resguardaste a David? Ahí pueden leer la historia del intercambio que hubo entre Saúl y Ahimelech. Y lo que Saúl dijo fue, mató a todo el pueblo, es decir, un pueblo, maten a todo el pueblo porque resguardaron a David y yo lo estoy persiguiendo. De hecho, la historia viene como los soldados de Saúl no quisieron. Sabían que era un sacerdote, sabían que había sacerdotes, el sumo sacerdote, etc. Por eso los soldados de Saúl no quisieron matarlos. Y un personaje sí quiso, y ahí el título del Salmo nos dice quién, fue Doeg, el edomita. Doeg el edomita fue quien dijo, si ellos no lo matan, yo los voy a matar, y Doeg fue quien asesinó a todos en ese lugar. También la historia nos dice que unos pocos escaparon y encontraron a David y le hicieron saber todo esto que pasó. Y ya se imaginarán que después de esto, el Espíritu Santo inspiró a David para escribir el Salmo 52. En este Salmo, David nos declara y nos enseña la clase de hombre que Doeg el edomita fue, ya que mostró su verdadero carácter cuando persiguió y mató a todas estas personas. El salmista, entonces, David, encontró un refugio en Dios mientras descansó en que Dios iba a ser quien se iba a hacer cargo de Doeg. Vamos a ver que David no fue y dijo, ¿sabes qué? Yo tengo un ejército, así que voy a ir a matar a Doeg en este instante. No, lo que hizo David fue confiar en Dios y en el juicio de Dios. Y este salmo tiene un tono de una muy fuerte y muy segura confianza a pesar de la persecución de Doeg, y es el punto. O sea, ¿dónde encontró David el consuelo? Vamos a ver que en el justo juicio de Dios. En los versos del 1 al 4 vamos a ver la descripción del impío y específicamente la descripción de Doeg. El puro verso 1 dice, ¿por qué te glorías del mal, oh poderoso? La misericordia de Dios es constante. Entonces aquí, si se fijan, David se está dirigiendo a Doeg. Le está diciendo, ¿por qué te glorías del mal, oh poderoso? Ese es Doeg. De hecho, esta frase o esta pregunta la podemos traducir como, ¿por qué te satisfaces del mal, oh poderoso? Entonces vemos aquí que lo que le llenaba, lo que le satisfacía, lo que complacía a Doeg era hacer el mal. Era nada más pecar. Eso era en lo que se satisfacía. Eso era lo que lo llenaba a Doeg. Y luego le dice David, poderoso, oh poderoso. Esa palabra se usa varias veces en la Biblia. En Génesis 6:4 esa palabra se usa para describir a gigantes. En Génesis 10:9 se usa para describir a cazadores. En 1 Samuel 2:4 para describir a guerreros pero soberbios, guerreros que se jactaban de su poder. Y en 1 Reyes 1:8 para describir a guardianes del rey. Entonces esta palabra poderoso nos indica un hombre con gran fuerza física, o sea, tiene poder y con mucho valor. También esa palabra poderoso implica el valor. Y de hecho esas características son muy apropiadas para un soldado, un rey, si se fijan. Es un poderoso, alguien que tiene valor, alguien que tiene fuerza física, es un gran calificativo para un soldado del rey, en este caso Doeg como un soldado de Saúl. Y especialmente cuando otros no quieren hacer el trabajo, como fue lo que pasó en la historia. O sea, cuando Saúl les mandó a los soldados matar a estas personas y no quisieron algunos soldados, Doeg el edomita, como un poderoso, como alguien con gran valor y gran fuerza, fue quien lo hizo. El problema de ser un poderoso en este sentido bíblico es que terminas confiando más en tu fuerza y en tu valor que en Dios. La maldad y la fuerza de un pecador van a pasar muy pronto, y eso lo vamos a ver en el verso 5. En cambio, algo que nunca pasa, algo que nunca se acaba, dice David, que es la misericordia de Dios. Para empezar, Dios es eterno y Dios nunca va a cambiar. Pero David no habla nada más de Dios, sino que habla sobre la misericordia de Dios. Entonces David dice, ¿sabes qué? Tú confías en algo pasajero, tú confías en tu fuerza y tú confías en tu maldad, pero yo confío en la misericordia de Dios, porque la misericordia de Dios es constante. Es lo que le está diciendo David a Doeg. Y esto nos debe de dar
aliento para cuando somos perseguidos, primero por personas. Cuando personas nos empiezan a insultar por nuestra fe, cuando nos empiezan a hacer cosas por nuestra fe, podemos recordar estas palabras, que en lo que ellos se jactan, en sus creencias, en su maldad, en su pecado, es temporal. Un día el Señor lo va a terminar por completo, pero el creyente confía en la misericordia de Dios, el creyente confía en algo eterno, en algo constante. Se fijan, es la palabra que usa David, constante, siempre está. No es de que tenemos la misericordia de Dios y mañana no, pero a lo mejor en una semana sí, etcétera. No, la misericordia de Dios es constante, siempre está la misericordia de Dios. Y la misericordia de Dios es el amor de Dios exclusivo para aquellos que entran en un pacto con Él. Entonces, la misericordia de Dios, nada más los creyentes gozan de ella, los no creyentes no. También podemos usar este verso como descanso para los poderes espirituales que nos están acechando constantemente, y que Efesios 6 nos dice que tenemos que ponernos la armadura para pelear contra ellas. Entonces, lo que debemos de descansar es que esos poderes también un día van a ser acabados por el Señor Jesucristo. Entonces todo eso es temporal, pero nosotros confiamos nada más en algo que es constante y eterno, la cual es la misericordia de Dios. Y dicen los siguientes versos, del 2 al 4: Tu lengua trama destrucción como afilada navaja, oh artífice de engaño. Amas el mal más que el bien, la mentira más que decir lo que es justo. Amas toda palabra destructora, oh lengua de engaño. Ahora, si se fijan, David le está dando un enfoque a la lengua de Doeg, a la palabra de Doeg. Y se le escribe como que trama destrucción como afilada navaja. Acuérdense que la historia, creo que no se los comenté, pero en la historia quien le dijo a Saúl, ¿sabes qué? Vieron a David con Ahimelech, fue el mismo Doeg. El mismo Doeg fue quien le avisó esto a Saúl, y el mismo quien hizo la matanza. Entonces, si se fijan, David le está diciendo, o sea, por tu lengua trama destrucción como una afilada navaja, porque le avisaste a Saúl nada más con la intención de matar, nada más con la intención de matarme, y todavía mataste a más personas. Es por eso que trama destrucción como navaja afilada. O sea, su lengua nada más lo usó para traer destrucción, no para otra cosa. Y también la lengua la lengua de Doeg se dice que es artífice de engaño, y al final en el verso 4, una lengua de engaño. Entonces, sin duda, Doeg lo que hacía era estar diciendo mentiras, estar engañando a Saúl con el único propósito de matar a David y matar a más personas. Entonces, el único propósito que le daba Doeg a su lengua era el mal. Engañaba, mentía, y con el propósito de hacer daño. Y esto nos recuerda el gran poder que hay en la lengua, el gran poder destructivo que hay en la lengua, del cual habla Santiago en su epístola, en el capítulo 3. Los versos 6 y 8 dicen que la lengua es como un fuego. Aquí, pues todos vayámonos a la imagen de un fuego. Un fuego empieza con algo pequeño, y el fuego se expande grandemente, y los fuegos, cuando se empiezan a expandir, muy difícilmente se apagan. Entonces, lo que hace un fuego es ocasionar muchísimo daño, empezando con algo pequeño. También se dice que es un mundo de iniquidad que puede hacer mucho daño. Fíjense las palabras que usa ahí Santiago: un mundo de iniquidad. O sea, hay muchísima maldad en la lengua, no se le acaban las ideas a la lengua, no se le acaban las palabras, y nunca deja de decir engaño. Y aparte, se le describe como indomable. Santiago le dice a la lengua indomable. Algo así como que, de hecho ahí también en ese capítulo 3 dice, el que controla su lengua, que controla todo el cuerpo, dice Santiago. ¿Por qué? Porque lo más difícil de controlar es la lengua. Podemos empezarnos a refrenar de nuestro cuerpo, de hacer ciertas cosas. De hecho, se da mucho a las personas de dejar ciertos vicios. Sí, el cuerpo sí lo podemos controlar de alguna manera, pero dice Santiago, la lengua es indomable. Eso sí, la gente muy difícilmente logra controlar lo que habla. Entonces, por eso
debes y tienes que dominar y de domar tu lengua. Tienes que tener mucho cuidado de lo que hablas de los demás. Aquí acuérdate de la regla de oro que enseñó Cristo. ¿Cuál es? Como quieres que te hagan, tú haz. Entonces, si tú vas a hablar lo que hables de los demás, acuérdate que así van a hablar de ti. Si vas a hablar de una persona, habla lo bueno de esa persona. Nada más si la circunstancia lo requiere, pues di algunas cosas que ha hecho, pero no para mal, sino siempre habla lo bueno de las personas. Y un verdadero cristiano usa su lengua para el bien y no para el mal. Y Santiago otra vez dice, con la misma lengua que bendecimos a Dios, maldecimos a los hombres. Se fijan la gran contradicción. La lengua sí, aquí canto a Dios, hablo su palabra, la leo en voz alta, hablo la palabra de Dios, etc. Pero con esa misma lengua estoy hablando en contra de los demás. Dice Santiago, esto no debe ser así. Y no debe ser así, tenemos que tener mucho cuidado con nuestra lengua. Podemos identificar el gran problema de Doeg. Y obviamente no fue que Doeg creció en un ambiente malo, no fue que no tuvo papá, etc. Vemos que el verdadero problema de Doeg es el mismo el que tienen todos los pecadores, y es el corazón. Aquí vemos en el verso 3, como dice David, amas el mal más que el bien. Esa es la descripción del pecador, amar más el mal que el bien. Y es la realidad de todos nosotros. Todos amamos más el mal que el bien. Es por eso, cuando entendemos esto, entendemos que el juicio de Dios es completamente justo. Empezamos a ver el juicio de Dios como algo justo en lugar de como algo atroz. Cada vez que alguien habla de la ira de Dios, que dicen, no, ¿cómo puede ser que Dios juzgue a las personas? Bueno, cuando entiendes que todas las personas aman más el mal que el bien y lo compruebas todos los días, empiezas a entender que el juicio de Dios es totalmente necesario y justo. Y aquí también entendemos cómo para que una persona se convierta, para que una persona reciba el mensaje de la salvación, tiene que haber un milagro de regeneración en esa persona. Sí, milagro de traer a la vida ese espíritu que estaba muerto en sus delitos y pecados, para que pueda empezar a creer, para que pueda vivir para Dios. De hecho, Romanos 8, del 7 al 8, dice que la mente puesta en las cosas de la carne no puede agradar a Dios. No puede hacer nada para agradar a Dios. Entonces tiene que haber un milagro de parte de Dios para que una persona se convierta. Y es una pregunta muy seria que te tienes que hacer ahorita. ¿Amas más el pecado que a Dios? ¿Amas más el mal? ¿Amas más hacer cosas malas que amar a Dios? Cristo resumió los mandamientos en dos, que es amar a Dios y amar a nuestro prójimo. Entonces, esto define si el Señor ha hecho una obra en ti, en si amas a Dios y amas a tu prójimo, o si amas más el mal que el bien. En el profeta Amós, en el capítulo 5, verso 15, como un mandato dice, aborrezcan el mal, amen el bien y establezcan la justicia en la puerta. Tal vez el Señor, Dios de los ejércitos, sea misericordioso con el remanente de José. Pero si se fijan, tiene que haber un mandato directo de parte de Amós para estas personas, el cual les dijo, aborrezcan el mal, amen el bien. Entonces eso es lo que tú tienes que hacer en este momento, y no ser como Doeg, el cual amo más el mal que el bien. Y cambiamos, aquí David cambia el tema del Salmo en el verso 5, y vamos a ver la inminente ira de Dios. En los versos del 5 al 7 dice el verso 5, pero, si fijan ahí, el pero es bien importante, pero Dios te destruirá para siempre, te arrebatará y te arrancará de tu tienda y te desarraigará de la tierra de los vivientes. Entonces, ¿cuál fue el consuelo de David ante la descripción de un hombre como Doeg? David sabe que Doeg fue quien habló mal en contra de él, quien avisó a Saúl, quien usó su lengua de engaño.
Y todavía fue Doeg quien asesinó un chorro de personas. Doeg asesinó casi al pueblo entero, nomás por ayudar a David. Entonces, ¿dónde encontró David su refugio? Lo acabamos de leer, y es en el juicio de Dios, en la ira de Dios contra el pecado. Entonces, no importaba qué tan malo o qué tantas cosas pudiera hacer Doeg, David sabía que el Señor lo iba a juzgar conforme a lo que había hecho. Y quiero que se fijen en las palabras que usa David. Dios te destruirá para siempre. Dios te arrebatará y te arrancará de tu tienda. Y la última es, te desarraigará de la tierra de los vivientes. Estas palabras deben de aterrar a cualquiera que los lea. Esas palabras no son nada bonitas ni nada lindas para nadie. Y estas palabras nos enseñan que el pecador no va a triunfar de ninguna manera al final. Eso va a hacer Dios con todos los pecadores muy pronto, en el día del juicio final. Y vamos a ver cómo en todo lo que se jactaban no va a triunfar para nada. Y dice el verso 6, los justos verán esto y temerán y se reirán de él. Entonces, si se fijan, el juicio de Dios sobre el pecador y sobre el pecado va a causar algunas cosas, alguna respuesta. Primero, en los impíos, pues ellos son los que van a ser destruidos. Ellos van a ser los que van a ser arrancados de aquí. Entonces son los que van a sufrir la muerte eterna por su pecado. Pero ahora vamos a hablar de los justos, que es lo que habla el verso 6. Primero dice, los justos verán esto y ¿qué? Y temerán. Es interesante que dice eso. Los justos van a ver esto y van a temer. Entonces el creyente va a ver la majestad, el esplendor y el justo juicio de Dios, y eso lo va a hacer temblar. Va a decir, en realidad Dios es grande, en realidad Dios es bastante digno de ser temido. Hay un ejemplo ahí con los israelitas en el monte Sinaí. En las primeras manifestaciones que tuvo Dios con ellos, no fue nada amorosa, no fue nada tranquila. Al contrario, el monte Sinaí empezó a temblar, hubo truenos, fue una escena espantosa, de tal manera que los israelitas dijeron, ¿sabes qué? Ya nos quedamos aquí, Dios nos va a matar, esto está terrible. Entonces vemos cómo Dios a los justos, a los creyentes, se les tiene que manifestar de esta manera también, para que le teman, para que sepan que no es un Dios hippie, que puro amor. No, Dios es también un Dios temible, un Dios que descarga su ira contra el pecado. Entonces, de hecho, es muy serio el estado de la iglesia, porque creen que Dios es puro amor. Y estamos hablando de los creyentes, es puro amor Dios, es todo hermoso. Y es ahí cuando el temor a Dios se les empieza a ir. Es ahí donde ya no temen por su pecado, porque creen que Dios es puro amor. Entonces esto, si se fijan, nos corrige nuestro entendimiento de Dios. Sí, Dios es amor, y acabamos de leer de la misericordia de Dios, pero también Dios es justo, también Dios es un Dios de ira, también es un Dios santo. Y acuérdense que la santidad de Dios implica un rechazo total hacia el pecado. Y es aquí cuando también nos recordamos que los creyentes vamos a tener un juicio. Muchas veces no se habla de esto, mucha gente lo rechaza, pero hay un juicio para los creyentes. La cita más famosa es 2 Corintios 5:10, cuando le dice Pablo a los corintios, porque todos nosotros debemos comparecer ante el tribunal de Cristo, porque para que cada uno sea recompensado por sus hechos estando en el cuerpo, de acuerdo con lo que hizo, sea bueno o sea malo. Otra vez es un juicio de ¿qué dice ahí? De recompensas. Pero qué temible llegar con Cristo y decirle no hice nada. Qué espantoso llegar a ese momento. Hebreos 12 también, un capítulo que habla sobre que todo el que Dios recibe por hijo, que azota, disciplina. Entonces aquí nos habla cómo si nos apartamos de Él, si nos apartamos de sus caminos, ¿qué va a hacer? Nos va a disciplinar. Y la disciplina sabemos que nunca es dulce. Y también Apocalipsis 3:19 habla sobre cómo también Cristo juzga a los creyentes. Entonces nos tenemos que quedar también con esto, con que también debemos de alabar a Dios, etcétera, amarlo por su misericordia, por su amor, pero también siempre hay que temer a Dios.
Siempre hay que tener un temor reverencial a Dios. Él es Dios y no nosotros. Pero hay otra cosa que nos va a causar a los justos el juicio de Dios. Y ahí el verso 6 dice: los justos verán esto y temerán, pero ¿qué más harán? Y se reirán de él. Esto está hablando sobre el impío. Bueno, aquí en primera instancia está hablando sobre Doeg, pero también sobre cada pecador. También se reirán de él. Está raro esto, ¿verdad? No lo podemos conseguir bien, como que los justos se van a reír del juicio de Dios. Bueno, sí, mientras el impío se reía en esta vida, mientras se reía por hacer daño, mientras se reía por perseguir a los cristianos, bueno, va a haber un día donde los lugares van a cambiar por completo. Dios va a juzgar al pecador y es ahí donde el justo va a encontrar el consuelo y es donde se va a reír de cierta manera del pecador. Y aquí tenemos que tener un balance otra vez. Esto no es un ánimo para estar deseando la condenación y el juicio de Dios en contra del pecador. Sabemos que nuestra tarea es predicarles el Evangelio, es salvarlos del juicio de Dios, del cual nosotros hemos sido salvos también. Entonces nuestra primera preocupación es su salvación y es por eso que estamos constantemente predicándoles el Evangelio. En cambio, es un ánimo para descansar en que al final el mal nunca va a triunfar. Los que en esta vida se reían y se gozaban en perseguir a los creyentes, en perseguir la causa de Dios, en perseguir el Evangelio, no van a triunfar. Entonces es por eso que a los justos nos va a causar risa. La descripción del hombre, de estas personas, la vemos en el verso 7, vamos a leerlo, dice... Bueno, antes dice, y se reirán de él, diciendo, ¿qué vamos a decir los justos? Este es el hombre que no quiso hacer de Dios su refugio, sino que confió en la abundancia de sus riquezas y se hizo fuerte en sus malos deseos. Se fijan, es una descripción que vamos a hacer los justos hacia los pecadores una vez que sean enjuiciados. Y el hacer a Dios nuestro refugio, ¿qué es? Es confiar en Él. Es que si vemos que la situación se está poniendo fea, acudimos a Él. Es un lugar, acuérdense que un refugio es un lugar de protección. Es un lugar a donde vas y te sientes seguro. En ese lugar te proteges, en ese lugar no te pasa nada. Pero implica, hablando de Dios, implica confianza. En hacer a Dios tu refugio es confiar en Él, es descansar en Él. Y se fijan, estas personas no hicieron de Dios su refugio. Ya vimos que confían en cualquier otra cosa, en su fuerza, en otra persona, en un ídolo, en cualquier cosa, menos en Dios. Y es increíble ver todas las cosas que la gente saca para poner su confianza. Hay mucha creatividad, ídolos, su fuerza, tal persona, tal religión, menos en Dios. Confían en todo, menos en el verdadero refugio. Ya en lo que confió Doeg entonces fue su gran fuerza, su gran habilidad, el gran título que tenía como un soldado de Saúl, pero nada de eso le va a servir en el juicio de Dios. Entonces lo que nos enseña esto es que todos aquellos que confían en cualquier otra cosa o en cualquier otra persona menos en Dios son los que van a sufrir este juicio por parte de Dios. Aquellos van a morir eternamente. Y este pecado se llama orgullo. El no querer confiar en Dios, el no humillarse delante de Dios y descansar en Él, y en lugar de eso confiar en mí, confiar en que yo puedo hacer estas cosas, como Doeg, en que confiaba en su gran fuerza, en su gran valor. Y tenemos en Santiago 4:6 y en 1 Pedro 5:5 la misma enseñanza, dice cómo Dios resiste a los soberbios, pero Dios da gracia a los humildes. En pocas palabras podemos decir que el gran pecado de Doeg fue la gran raíz que lo llevó a hacer todo lo que cometió, a vivir la vida que llevaba, a mantener esa vida, fue el orgullo, fue el confiar en su fuerza y no confiar en Dios. Entonces aquí es donde tú también tienes que tener mucho cuidado en qué estás confiando. Cuando vienen los momentos difíciles, cuando vienen las situaciones complicadas, ¿a dónde vas? ¿Con quién vas? ¿A quién acudes?
Si no acudes a Dios como primera instancia, tal vez vas a Él ya como último recurso, pero eso no es confiar en Dios. Confiar en Dios es acercarte a Él inmediatamente. Debes de hacer de Dios tu refugio. Él es el único y seguro refugio que existe. No hay otro. Debes de confiar en Dios para todo. En primera instancia, ¿para qué? Para tu salvación. Solamente en el Señor se encuentra la salvación de la propia ira de Dios. Él ha provisto un sacrificio. Él ha provisto el medio de escape de su propio juicio, y es a través de Cristo. Entonces debes de humillarte y debes de reconocer que no hay nada que tú puedas hacer para salvarte de ese juicio, sino confiar en la salvación que Él ha dado. ¿La salvación de quién es? La salvación es del Señor, solamente. Y también en segundo plano debes de confiar en Dios para cualquier ámbito de tu vida. Si quieres paz, si quieres tranquilidad, si te ves apretado en tus finanzas, si tienes problemas con alguna persona, en cualquier cosa debes de acudir a Dios. Si se fijan, David en muchos salmos tiene problemas diferentes y siempre confía en la misma persona, en cuál es en Dios. Siempre hace lo mismo David. Lo estén persiguiendo, como ahorita, haya pecado, como en el Salmo 51, esté Israel bajo ataque, siempre David lo que hizo fue de confesar a Dios como su refugio, como su fortaleza, como su castillo fuerte. Siempre fue lo que hizo David, y es lo que debes de hacer tú. Siempre vas a encontrar en Dios un refugio seguro. Nunca vas a encontrar que te va a decepcionar Dios, jamás. Y vamos a ver al último, el consuelo del creyente, los últimos 2 versículos, 8 y 9. Dice David, otro pero. Entonces David describió a Doeg y a hombres pecadores como Doeg, y dice a David en el verso 5, pero Dios te va a arrancar, etcétera, pero va a venir el juicio de Dios. Y una vez que David dice el estado final del pecador, es cuando el verso 8 dice pero. O sea, ya vi que el pecador va a ser desarraigado, arrebatado, etcétera. Y dice David, pero yo no soy así. David dice, a mí no me va a pasar eso. Pero yo soy como olivo verde en la casa de Dios. En la misericordia de Dios confío eternamente y para siempre. Te daré gracias para siempre por lo que has hecho, y esperaré en tu nombre porque es bueno delante de tus santos. Si se fijan, hay un contraste enorme entre la imagen del pecador y la imagen del creyente, que en este caso lo vemos como David. El olivo verde es un árbol que crece por cientos de años. De esos árboles que lo ves creciendo y pasa el tiempo y sigue creciendo. Entonces nos da, si se fijan, una imagen de permanencia, o sea, de firmeza, que él siempre va a estar creciendo. Y también, aparte, por si fuera poco, el olivo verde da mucho aceite de olivo, mucho, siempre da mucho fruto, da litros de aceite estos olivos. Entonces la idea es, yo voy a permanecer para siempre por confiar en Dios. Yo siempre voy a estar firme usando esta imagen del olivo. Por un lado tenemos al impío como Doeg, que en el verso 5 dice que va a ser arrebatado, arrancado y desarraigado. Y si se fijan, esos términos los podemos usar para hablar de árboles. Si hay un árbol ahí plantado, podemos decir que va a ser arrebatado, que va a ser arrancado, que va a ser desarraigado. Y por otro lado tenemos a los creyentes como David, que no van a ser arrancados, sino que van a ser como un olivo, un árbol que se va a quedar ahí, que va a permanecer y va a estar dando fruto. Entonces, si se fijan, el contraste es bien grande. Cuando un árbol puede ser muy grande por su propia fuerza, un día va a ser arrancado, un día va a ser desarraigado y no va a crecer jamás. Y el creyente es como un olivo que siempre va a estar ahí firme, gracias a Dios. Una pregunta, ¿por qué David puede tener esa seguridad de que el juicio de Dios va a venir sobre pecadores como Doeg y sobre él no? Acuérdense, acabamos de estudiar el Salmo 51 y cómo David pecó, y no pecó, no fue una mentirilla que se le escapó, fue adulterio y fue homicidio.
Entonces, ¿cómo David puede confiar en que él no va a ser arrancado y que no va a ser desarraigado? Él nos da la respuesta en el verso 8. Dice, en la misericordia de Dios confío eternamente y para siempre. Esa es la única razón por la cual David puede estar seguro que no va a pasar lo mismo que Doeg. A lo mejor David fue un pecador peor que Doeg, no lo sabemos, pero David dice, a pesar de eso, yo confío en la misericordia de Dios. Entonces, acuérdense que David fue un rey. En lugar de David confiar en sus riquezas, en su poder, en sus hombres, lo que hizo fue confiar en la misericordia de Dios. No fue más que la misericordia de Dios lo que lo hizo decir, yo soy un olivo verde. No fue nada en él, no fue nada en sus riquezas, en su poder, fue la misericordia de Dios lo que lo hizo ser un olivo verde. Pues la pregunta es, ¿confías en Dios de la misma manera que David? ¿Confías nada más en la misericordia de Dios? ¿Cuándo? Eternamente y para siempre, son las palabras de David. Nunca voy a dejar de confiar en la misericordia de Dios, en pocas palabras. Si se fijan, la única cosa que movió a Dios a enviar a su Hijo para morir por nuestros pecados fue su misericordia, no fue otra cosa. Si no hubiera misericordia en Dios, acuérdense que Dios es santo y es justo y nos hubiera barrido a todos como Doeg, pero un atributo de Dios es la misericordia y es en ella en la que debemos de confiar eternamente y para siempre. Y de hecho, el Espíritu Santo te puede estar diciendo que eres como Doeg en este momento. Te puede estar indicando que vas a sufrir ese destino. Tal vez te está convenciendo de pecado y te está diciendo que vas a ser arrancado y desarraigado. Pero aquí vemos el camino de la salvación, el cual es la misericordia de Dios que se encuentra en Cristo. Solamente Cristo fue quien murió por pecadores como Doeg, como tú y como yo, y es ahí donde debes de confiar. Es ahí donde debes de depositar toda tu confianza eternamente y para siempre, para ser un olivo verde, un árbol que siempre va a permanecer por la misericordia de Dios. Y si haces esto, si confías en la misericordia de Dios y si dejas de confiar en ti o en una religión, vas a decir las mismas palabras que David en el verso 9. Dice David, te daré gracias por siempre por lo que has hecho. Eso es lo que vas a hacer. Si se fijan, dar gracias para siempre nos indica a lo mejor que hay un sinfín de razones por las cuales David le da gracias a Dios. Siempre te va a estar dando gracias a Dios. Y es más, si se me llegaron a acabar las razones, te las volvería a decir todas. Este es un corazón totalmente agradecido. Vaya, David sabe el fin que iba a tener él si hubiera seguido su vida de pecado. Y la acaba de escribir. Iba a tener el mismo destino que Doeg. Pero como confío en la misericordia de Dios, dice David, te voy a dar gracias por siempre, por lo que has hecho. Y es salvarme. De hecho, lo que has hecho indica muchas cosas. En primer lugar, dice David, me has salvado. Por eso te voy a dar gracias para siempre. He confiado en tu misericordia y no voy a terminar como Doeg. ¿Qué más ha hecho Dios? Bueno, son infinitas las cosas que ha hecho Dios. Pero dice David, aunque Doeg haya matado a toda esta gente, yo sé que un día no va a triunfar Doeg. Aunque cuando confíe en él mismo, aun cuando se exalte sobre él, yo sé que Doeg no va a triunfar para siempre, sino que va a ser juzgado. Y así como David, tú también debes de dar gracias a Dios. Si has creído en el sacrificio de Cristo, debes de darle gracias a Dios todos los días por eso, por siempre. Y también de todas las cosas que te libra el Señor, de todo lo que te ha protegido, si estás siendo perseguido por su protección, pues tú sabes las cosas que ha hecho Dios por ti y por lo que le debes dar gracias siempre. Pero le das gracias a Dios, o hay días que ni siquiera le das gracias a Dios porque te dio la vida ese mismo día. O sea, te levantas en la mañana y das por hecho que tu corazón estuvo latiendo toda la noche, que todo te funcionó bien para estar vivo el siguiente día, y muchas veces no le das gracias a Dios por eso. Entonces tienes que estarle dando gracias a Dios por todo lo que hace. Hace muchas cosas y debes de tener un corazón sensible para ver todo lo que ha hecho por ti. Entonces David nos ha dejado el ejemplo de qué hacer cuando un creyente es perseguido, por ejemplo, por una persona o por varias personas, o
O ya vimos que puede ser también por los mismos poderes que están peleando contra nosotros. Y debemos imitar el ejemplo de David. Cuando estemos bajo tribulaciones, bajo persecuciones, bajo ataques, bajo situaciones difíciles, el cristiano debe de clamar a Dios. El cristiano debe de hacer de Dios su refugio. No debe confiar en nada en Él. El cristiano nunca confía en nada en él mismo ni nada terrenal, sino que siempre termina confiando en Dios. Todas las dificultades que nos pasan en esta vida, este salmo también nos ayuda a entender que son para ayudarnos a confiar más en Dios, para depender más de Él. Todas las circunstancias de este tipo siempre nos ponen sobre nuestras rodillas, así que debemos estar agradecidos a Dios por estas situaciones difíciles, porque nos acercan más a Él, y eso es invaluable. O sea, si una situación mala te va a hacer acercarte más a Dios, tienes que darle muchas gracias a Dios por eso. Dios un día va a acabar con el mal, y este es el consuelo del creyente, que el mal nunca va a triunfar, sino que Dios lo va a juzgar un día, y los justos vamos a temer, y también nos vamos a reír del gran juicio de Dios. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque tenemos un gran consuelo ante las persecuciones, tenemos un gran consuelo cuando estamos en tribulación, cuando somos perseguidos, y es tu juicio. Que este juicio, Señor, que vas a dar en contra del mal y en contra del pecado, que nos cause temor hacia ti. En nuestra vida cristiana, que nos ayude a dejar nuestro pecado, porque no nomás eres un Dios de misericordia y un Dios de amor, sino que eres un Dios santo y lleno de ira hacia el pecado, y que eso nos ayude a temerte, Señor, que la idea de tu gran juicio final en contra del pecado nos cause temor y nos cause una reverencia hacia ti para estar viviendo como te agrada, Padre, pero que también nos ayude a descansar y nos ayude a ver que todo el mal que vemos y todo el mal que sufrimos un día se va a acabar y tú vas a juzgarlo todo. Así que te damos gracias porque tenemos siempre ese gran consuelo en medio de las dificultades y en medio de la persecución. Ayúdanos siempre a imitar el ejemplo de David, que cuando nos veamos en este tipo de situaciones confiemos solamente en ti y no en cualquier otra cosa. Te damos gracias y te bendecimos y te alabamos porque, pues, siendo inmerecedores de tu refugio, de tu protección, aún así, Señor, podemos acudir a ti. Amén.